Buenos días, vamos a comenzar de una vez con los temas del sistemas abiertos, los dispositivos que vamos a ver. Vamos a ver la tobera. La tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido. Disminuye la presión en la tobera. Se incrementa la velocidad y disminuye la presión. La velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1. En la tobera nunca hay trabajo. Por el contrario, un difusor es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido y lo desacelera. Tampoco tienen trabajo. El difusor va a disminuir la velocidad del fluido. Es lo inverso de la tobera. También en cuanto a su forma, ¿verdad? Entonces, en la tobera disminuye la presión y aumenta la velocidad. Realmente lo importante es el incremento de la velocidad en la tobera. Y en el difusor es lo contrario. Disminuye la velocidad y hay un pequeño aumento de la presión. Y la forma, pues es lo inverso. A continuación vamos a hacer un par de problemas, uno de una tobera y uno de un difusor. Bueno, vamos a continuar vamos a continuar ahora con unos ejemplos, tanto uno de una tobera como de un difusor. Vamos a poner el ejemplo de la tobera. Entonces tenemos acá ese problema. Dice una tobera tiene una relación de área de entrada a salida de 2:1. Quiere decir que pues, el área de la tobera es mayor en la entrada que en la salida, ¿verdad? Entonces es 2 veces el tamaño del área de entrada con respecto a la de salida. Estamos trabajando con aire que tiene esa densidad que nos dan ahí, entra con esa presión que nos dan ahí y esa velocidad sale con una velocidad mucho mayor, que es la presión de la tobera, 380 metros por segundo. Y hay que determinar la densidad y la temperatura del aire a la salida. Entonces vamos a ver aquí las condiciones de la entrada y luego las condiciones de la salida. Y seguimos adelante. Condiciones de la salida y lo que tenemos de la relación de área. Esto es lo que se pide. Y seguimos adelante con el problema. Vamos a ver. Primero que nada, nosotros no trabajamos con densidades, así que recordemos que la densidad es el inverso del volumen específico. Entonces, hallamos el volumen específico. Y aplicamos la ecuación de continuidad en la tobera. El flujo mástico es constante y el flujo mástico es velocidad por área partido volumen específico. Entonces, ahí está la ecuación. Vamos a hallar el volumen específico 2. Al despejar queda de esa manera. La velocidad 1 es conocida. La velocidad 2 también. Las áreas no se conocen, pero sí tenemos la relación de área. A2 sobre A1 es igual a 1/2, porque A1 sobre A2 es igual a 2. Entonces sustituimos valores y quedaría pues la velocidad 2, 380, la velocidad 1, 120, el volumen específico 0.24, el específico 1, ¿verdad? Y lo otro es por 1/2, ¿verdad? Por eso aparece ahí el 2. Y eso da 0.38 metro cúbico por kilogramo como volumen específico 2. Bueno, continuamos entonces con el problema. Ya tenemos el volumen específico 2. Y también el 1, que lo obtuvimos simple y sencillamente con el inverso de la densidad.
Y entonces, como una de las preguntas era la densidad en la salida, ¿verdad? También la densidad en la salida, pues sencillamente es el inverso del volumen específico, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Bueno, seguimos entonces y vamos a aplicar la ecuación del gas ideal en la entrada para encontrar la temperatura 1. Necesitamos eso porque para poder hacer el balance de energía, pues necesitamos las temperaturas. Y ya con ese dato, pues vamos a poder encontrar la entalpía 1. Bueno, seguimos entonces y vamos a la interpolación en la A17 para encontrar la entalpía 1. Obvio, esa temperatura no va a estar. Y ahí están los datos para interpolar en la A17. Y hacemos la interpolación. Y seguimos adelante. Vamos a tener que averiguar también la temperatura 2, dado que no nos la daban. El mismo... no, perdón. Va a ser el balance de la primera ley de la termodinámica. No es el mismo procedimiento, sino es por el balance de la primera ley de la termodinámica que obtendremos H2. Vamos a suponer que la tobera es adiabática. Cuando no indiquen si la tobera es o no adiabática, pues a menos que nos pidan la transferencia de calor o que nos den el dato, pues vamos a suponer que es adiabática. Y en las toberas no hay trabajo. Despreciamos los cambios de energía potencial. Generalmente los cambios de energía potencial G por las zetas, ¿verdad? Lo vamos a despreciar por lo general en casi todos los dispositivos. Tal vez por ahí en alguna que otra turbina muy grande podríamos considerarlo. Ahora, en cuanto a lo del que sea adiabático, a veces sí nos va a decir que el dispositivo es aislado o adiabático, pero si no dice y no nos dicen que cuánto se está perdiendo o ganando de calor, o no nos lo piden como una de las preguntas del problema, pues podemos suponer que es adiabático. Entonces, la ecuación se reduce a esto. Y el flujo másico desaparece porque queda 0 partido flujo másico y desaparece. Y despejamos ahora para la entalpía 2. Entalpía 1 ya la obtuvimos y las velocidades nos la dieron desde el principio. Importante acá lo siguiente. Tenemos que usar ese factor de conversión, 1 kilojoule kilogramos a 1000 metro cuadrado segundo cuadrado. Ese es un error típico en los exámenes, no poner el factor de conversión. Entonces ustedes estarían sumando kilojoule kilogramo o metro cuadrado segundo cuadrado, y eso pues no se puede. No se puede hacer esa suma porque no estamos sumando las mismas dimensiones. Para convertir metro cuadrado segundo cuadrado se usa ese factor de conversión. 1 kilojoule kilogramo es equivalente a 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya con ese factor de conversión, pues ya se obtiene la respuesta de la entalpía 2 y a partir de eso, pues ya se podrá calcular la temperatura. Vamos a seguir adelante. Entonces usamos la A17 para encontrar la temperatura 2 por interpolación. Bueno, y entonces obtenemos la respuesta del problema. La segunda respuesta, porque habíamos calculado la densidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un problema, pero de un difusor. Vamos a hacer ahora este problema de este difusor. Vemos que aire está entrando a cierta temperatura y presión a un difusor adiabático.
en estado estable. Lo de estado estable simplemente significa que la presión y la temperatura permanecen constantes en la entrada y también en la salida la presión de 14.5 PSI permanece constante. Las propiedades permanecen constantes tanto en la entrada como en la salida, y aparte de eso, que la cantidad de masa que está entrando es igual a la cantidad de masa que está saliendo. Eso quiere decir estado estable. Bueno, el área de salida del difusor es 3 veces el área de entrada. Acuérdense que el difusor es al revés de la tobera, ¿verdad? La tobera tiene la entrada grande y la salida chiquita, y el difusor es al revés. La entrada chiquita y la salida grande. Hay que calcular la temperatura de salida y la velocidad de salida del aire. Similar al problema anterior. Solo que ahora no conocemos la velocidad de salida. Como se trata de, hoy sí no quiero las temperaturas, como se trata de un gas, hay que pasar esas temperaturas a grados absolutos. Algunos en el examen pasaron los problemas de sistema internacional al sistema inglés o viceversa, de sistema inglés al sistema internacional. No les recomiendo eso, porque si hacen eso probablemente tengan que interpolar más veces de las que les tocaría interpolar si lo hacen en el sistema que corresponde. Este problema hay que trabajarlo en el sistema inglés. Si lo pasaran a internacional, probablemente les tocaría interpolar más de lo que vamos a interpolar acá. Bueno, 525 ranking, ahí están las presiones, la velocidad. Sale con baja velocidad. Cuando me dicen baja velocidad, es suponer que la velocidad es aproximadamente 0. Bueno, de ahí me la van a preguntar, pero eso ya el cálculo lo voy a hacer ajeno a la primera ley. Cuando me dicen que sale con velocidad expresable o baja de velocidad y después me preguntan la velocidad, lo que significa es que yo voy a hacer el balance de la energía, la primera ley de la termodinámica, tomando velocidad 2 igual a 0. Ya después, con ecuación de continuidad, calcularé la velocidad de salida, pero eso será después. Primero voy a suponer, como dice baja velocidad, está saliendo con baja velocidad, que la velocidad de salida es muy baja, 0 aproximadamente. Y la relación de área. Área 2 es 3 veces el área 1. Y entonces, pues nos vamos ahora a la tabla A17 a 525 ranking, a obtener la entalpía 1. No está el dato, así que hay que hacer interpolación. Tabla A17 del sistema inglés. Y ahí tenemos la interpolación. Seguimos adelante. Efectuamos el balance de energía para el difusor. Se va a ir la tasa de transferencia de calor, se va a ir también el trabajo, porque los difusores, al igual que las toberas, no tienen trabajo. Por ser adiabático, pues también se va Q, y se va la energía, el cambio de energía potencial, y solo me van a quedar las entalpías y las velocidades. Pero la velocidad de salida la supusimos igual a 0, y así que esa también se va. Porque decía velocidad, sale con velocidad baja, entonces apreciamos la velocidad de salida. Noten que en el último término me va a quedar más por menos, que va a dar menos. Despejo para la entalpía 2. Entonces la entalpía 1 pasa positiva y ese más se convierte en negativo. Ese más menos B1 al cuadrado sobre 2 se convierte en un menos, ¿verdad? Y entonces ya el menos por menos va a dar más. Bueno, entonces ya a resolver, ojo ahí con el factor de conversión, porque otra vez, por un lado son kilojoule y por otro lado son metro, acaso no son kilojoules, son BTU libra masa, y por el pie cuadrado segundo cuadrado. Y si sumamos eso así,
agarro 125,40 más 750 de 2, me va a salir un numerón grandote, grandote, grandote. Esa entalpía 2 no la voy a encontrar en la tabla porque estoy cometiendo el grave error de sumar BTU libra masa con pie cuadrado segundo cuadrado. Entonces ahí estoy sacando un dato que realmente no existe, ¿verdad? Porque no se puede sumar. Entonces ahí hay que poner el factor de conversión, el 750 al cuadrado partido 2, va multiplicado por 1 dentro de 25.037. Este es el factor de conversión para el... Ya con eso ya obtengo 7.63 BTU libra masa. Ya con eso ya puedo ir a la tabla A17 sin problema. Entonces, importante, en los dos problemas, tanto el que vimos anteriormente como este, se ve lo importante que es ese factor de conversión. Y muchas veces, muchos alumnos a lo largo de los años que he dado este curso se equivocan, no lo ponen. Y entonces, ahí, como digo, en este caso les va a salir un número tan grandote que ya no lo van a encontrar esa H2. Si no hacen el factor de conversión, sale grandota, porque 750 al cuadrado es un numerón, por mucho que se parta dentro de 2. Se sale de rango, ya no hay dónde buscar esa H2 en la tabla y ahí lo dejan el problema. No lo pueden resolver, ¿verdad? Por el error que están cometiendo de no sumar, de no convertir los pi cuadrados segundo cuadrado a BTU libra masa. Lo mismo hubiera sido en el problema anterior con kilojoule kilogramo y los metros cuadrados segundo cuadrado. Había que poner la conversión porque si no, estamos sumando dos cosas que no se pueden sumar. Bueno, seguimos entonces. Y ya con la entalpía se obtiene la temperatura de salida del aire a partir de la entalpía, ¿verdad? Perdón, con la entalpía se obtiene la temperatura de salida del aire y con la A17, por supuesto que interpolando, ¿verdad? Porque esa entalpía exacta no la vamos a encontrar en la tabla. Sería una casualidad. Entonces nos vamos a la tabla, a la A17 del sistema inglés. Y buscamos la entalpía, ¿verdad? Las entalpías más cercanas a la que tenemos. Ahí están. Y con base en eso, pues interpolamos para la temperatura. Ahí tenemos ya la primera respuesta. Bueno. Vamos a hallar los volúmenes específicos del aire en la entrada y la salida del difusor usando la ecuación del gas ideal. Tenemos la temperatura 1, la presión 1, vamos a chequear ahí. Temperatura 1, presión 1. Entonces sacamos el volumen 1. Ojo que tomamos la R del aire, la que está en términos de PSI AP cúbico. No hay que tomarla de BTU porque esa no la podemos usar en la ecuación del gas ideal y nos sale esta respuesta del volumen específico en la entrada del aire. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque ya nos acabó el tiempo. A dejarlo hasta ahí. Y el próximo día terminamos este problema del difusor. Ya nos falta poquito porque ya lo que nos falta, el otro inciso, ya sacamos la velocidad de salida del aire. Pues, ya es poquito. El próximo día, que es el lunes, terminamos este problema. Vamos a hacer un breve repasito así rápido de todo lo que hicimos y terminaremos de resolverlo el próximo día. El próximo día vamos a trabajar ya con con turbina y con compresor. Vamos a seguir avanzando con los temas de los sistemas abiertos. Bueno, que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Ingeniero, ¿solo puede regresar un poco, por favor? Perfecto.